Hola, espero estén muy bien. Vamos a ver congruencia y semejanza en triángulos. Primero, congruencia se da cuando los ángulos y lados correspondientes de dos objetos geométricos tienen las mismas medidas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, empezamos con los ángulos. Que el ángulo A va a ser igual al ángulo A', también el ángulo B va a ser igual al ángulo B', y el ángulo C va a ser igual al ángulo C'. Esa es la primera condición. La segunda es que los lados también sean iguales. Por lo tanto, A va a ser igual a A', B va a ser igual a B' y C va a ser igual a C'. Ok, entonces nos dice que los lados, ángulos y lados correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que este tiene que ser igual a este, este a este y este a este. Ahora, ¿qué lado está entre A y B? C. Entonces ese mismo lado tiene que ser igual a C'. Eso nos lleva a que si rotamos este triángulo no va a pasar nada, siempre y cuando siempre comparemos los ángulos y lados correspondientes, el que le toca, y no perdamos el orden. Ahora, ¿cómo denotamos esto? La notación sería el triángulo formado de A a B a C va a ser congruente al triángulo A', B', C'. Ok, entonces este triangulito quiere decir que es un triángulo formado de A a B a C y se cierra. Y este triángulo es de A', B', C' y se cierra. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Ahora, semejanza. Se da cuando dos figuras geométricas tienen la misma medida en sus ángulos y sus lados correspondientes tienen la misma proporción. Entonces, ¿qué va a pasar con sus ángulos? Sus ángulos también son iguales, es la misma condición que aquí arriba, pero ¿qué va a pasar con sus lados? Que van a tener una misma proporción, sino que van a... más bien, sí, tienen la misma proporción. No es que sean iguales, sino que tienen la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que si dividimos A con A', va a ser exactamente igual a que si dividimos B con B'. Y lo mismo con el tercer lado. Si dividimos C entre C', nos va a dar la misma relación. Esto va a ser igual a la relación de semejanza. Entonces esta R la podemos nombrar como relación de semejanza. Y dividir cada lado con su lado correspondiente nos va a dar la misma relación. Ok, entonces si los ángulos miden lo mismo y sus lados son proporcionales, vamos a tener ángulos semejantes. Ok, ahora, no es necesario para saber si dos triángulos son semejantes comprobar la medida de todos los ángulos y la proporcionalidad de todos sus lados, sino que tenemos criterios de semejanza. Estos criterios, con que se cumpla alguno de estos criterios, con que se cumpla uno de estos, vamos a comprobar que el triángulo es semejante a otro triángulo. Si no se cumple, quiere decir que no son semejantes, ¿ok? Entonces el primer criterio es LLL, triple L. ¿Qué quiere decir? Que si comprobamos que los ángulos, los tres lados son proporcionales, entonces se va a cumplir que los triángulos sean semejantes. No va a ser necesario checar la medida de sus ángulos. Simplemente comprobando la proporcionalidad de los tres lados, ya vamos a saber que los triángulos son semejantes. El siguiente criterio es el criterio AA. Este criterio nos dice que si dos ángulos son iguales, si dos de los ángulos del triángulo son iguales, ya va a ser semejante una figura. Entonces, si el ángulo A' es igual al ángulo A y el ángulo B' es igual al ángulo B,
entonces ya va a ser semejante esos triángulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es siempre 180. Entonces, si dos ángulos miden lo mismo, el tercero solo va a quedar una medida posible para el tercero para que se cumplan estos 180 grados de la suma interna. Y si son dos iguales, por lo tanto el otro va a medir lo mismo. Ok, entonces checando esto ya vamos a tener los tres ángulos iguales y por lo tanto son semejantes los triángulos. Ahora también tenemos el criterio lado, ángulo, lado, el criterio lado, ángulo, lado. Creo que no había explicado eso. Las letras de aquí, L dice, corresponde a lado y A a ángulo. Los tres lados son proporcionales, dos ángulos son iguales. Lado, lado, ángulo. Entonces este es que dos lados sean proporcionales. A sobre A' va a ser igual a B sobre B'. Y un ángulo, el ángulo que está entre estos dos lados, sean iguales. Entonces si tenemos el lado A y B, el ángulo que está entre ellos es C. Entonces el ángulo C tendría que ser igual al ángulo C'. Si se cumple esto, que dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre estos dos lados es igual al otro comprendido entre los otros dos lados, entonces los dos triángulos son semejantes. Y por último tenemos el criterio ALA, el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Esto quiere decir que si dos ángulos son iguales y el ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual al ángulo B', y además el lado que está comprendido entre estos dos ángulos, exacto, si tenemos este y este, que el lado está entre ellos es C. Y si el lado C entre C' es igual a la razón de proporcionalidad, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, bueno, con que se cumpla uno de estos cuatro criterios, ya sabemos que los triángulos son semejantes. Depende de las medidas que tengamos, qué criterio usamos. Eso es todo. Cualquier duda o comentario, porfa, déjenlo en los comentarios del video y con gusto lo revisamos. Tratamos de ser más claros o resolver cualquier ejercicio que tengan. Los invito a darle clic al logo de Mathnific y espero que estén muy bien. Estamos